Agradeciendo la presencia de todos ustedes y sobre todo agradeciendo muy especialmente que hayan aceptado este homenaje de nuestro. Lisa tuvo la oportunidad de estar en una ocasión anterior. Espero que no le canse esto que voy a hacer en este momento, pero es mi obligación como parte de esta familia grande que la tenemos. Trabajamos en 100 comunidades en Paraguay, más cursos y actividades que tenemos en la Argentina, también en el Brasil, y justamente con la presencia acá de nuestro querido Teófilo Acosta, que está en Washington, con él, con mucha gente también en España y en Italia. Un curso que tiene corta duración, le llamamos cursos básicos, de aprender a leer y escribir, en este caso inclusive conocer la cultura, lo que sería en este caso la conversación. En algunos casos estos cursos fueron más allá y terminaron con un profesorado de lengua grande. Bueno, y acá este homenaje lo hacemos con los representantes de cada una de estas comunidades. Para nosotros eso es lo más importante. Quiero en ese orden de cosas contarles que tuve parte de este lado. La pasada cuando ella estaba firmando un olvido le nombré Irene Segovia, que está acá parada, ella es la directora de la Regional Trinidad de Asunción. La profesora Lidurina, ella es de Natanio, Itapúa, un gran amigo que me olvidé pedir la aplauso para Salomón Margarejo, que nos está acompañando, sobre todo los profesores de la Universidad de Mundo. Tengo un lado de lado con la Francisca, que toca Francisca, ella es de Sobré, de San Pedro, de Corsica, que está acá. No puedo mencionar mi estado mayor a la señora Sabina, que está ahí. Catalino, Catalino Teclade, que es el director de la Regional de Vivienda, la profesora Aurelia de Toar, la profesora Magdalena de Isla Pupú, la profesora Sabino Verdad, que es de Alto Pimenteros, el profesor que viene de San Juan de Monseño, profesora. Pero profesora Julia Venezuela, diplomada profesora. Allá tenemos a Eric, que acabó ahora mismo de mi repatriación, a la profesora Marita, que viene de San Joaquín, la profesora Carlos Caballero, que viene de Canadá Latino, la profesora Pedro Ferretti, de Acatay, la profesora Carmen Ferreiro, que es de Minga Guazú, Matilde de Galeano, que es de Acatay, la profesora Lorenza, que es de Embocada, Pedro Curra, que es de Pedro Juan Caballero, ¿sí? Está la profesora Juana Ramona de Guadalajara, Miguel Fernández y Sergio Acosta, que está en la Regional de Asunción Centro, el profesor Cañete Raimundo, que es de Campo 9, la obra de seguridad, el profesor Federico, que está en Concepción, que está en el presidente de Campo, la profesora Carolina Herminia, que está con él, la profesora Carolina, que es de Curve, la profesora Lima, que es de Coronel Martínez, la profesora Manolita, que es de dos partes, que es la maestría de obra, y es de Liga, la profesora Zulma, que es nuestra vicedirectora, la profesora María, que es nuestra directora también en Casa Falla, es nuestra secretaria de la reunión, la profesora Carmen Denny, que es de San Pedro de Comanduyú, el profesor Omar Sigris, él es el que viene de Mandeo hoy, que está en una gran institución argentina. Está nuestro amigo Carlos Hugo González, que también es muchos años comunicador, está en una sesión próxima a volver a Santa Rita, la profesora Teresa Caruso, que ella es de Canitellú, está en Uruguay y está en Mexicano, nuestro profesor Nelson Ortiz, que es el secretario general de la Ateneo, la profesora Miriam, que está detrás, que es de ITAC. Y está la profesora, ¿qué pasaba por ahí? Josefina, perdón, de San Juan Bautista. Y el profesor Eduardo Acosta, que es mágica. Bueno, con este anticipo, nosotros queremos rendirle este homenaje especial a cada uno de ustedes. El testimonio probablemente algo sencillo, es un diploma, y con ese diploma todo el cariño que sentimos por cada uno de ustedes. Pero que entendieron, que entendieron que este explicación tenemos varias basuras y antes de todo, y antes de España ni
tres cuestiones son las que nosotros valoramos en cada uno. Quiero mencionar muy especialmente que nuestra primera homenajeada es la señora Lisa Abogado, está hoy con los miembros de su familia, allá el doctor Benjamín Fernando, la Santi, entiendo que acá está también parte de su familia también. La mamá, un aplauso fuerte para la mamá. Doña Juliana y don Ramón, un aplauso para la mamá y para la mamá que es también nuestro padre de Lisa. Bueno, ella acaba de llegar. En realidad acá se dio un hecho muy interesante. Para nosotros nos dio mucho orgullo, ¿verdad? Lisa fue a cantar nada más en el Egipto, luego se otro por la Alejandría, que son lugares que uno sueña, ¿verdad? Pero bueno, Lisa lo hizo realidad, que está en este momento acá y con ella, entonces queremos empezar el primer homenaje. Yo pedí a la profesora Zulma Trinidad, la profesora Nelson Ortiz, a la profesora Rocío Ortego, que puedan pasar por favor para este momento que vamos a entregarle esto a Lisa como parte de nuestro homenaje a ella. Vamos a pedirle a Zulma que tenga la gentileza, aunque la Lisa se puede pasar acá atrás. Vamos a hacer esto contigo. Ahí Lisa Abogado, Juana Meta Guaniata, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, de Guacayana Pete Yacuato y Yabeba, Omereva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Umita Pichá, que está tendando, una saina guaraní, y por el el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor de Quechacuá a Lisa Abogado por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy deputa sobre guaraní en Jareco, la Europa, a como parentele ñaneabani y Fernando de la Mora Paraguay, 6 de septiembre de 2016. Firman el documento el profesor doctor David Galeano Rivera, director del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Miren ahí, Abogado Pellamo, Ateneo mi padrastro Ramón también, que hace 25 años acompaña a mi mamá en este camino de la vida, a mi compañero de la vida en el camino, y a Santiago, nuestro milagro de la familia. Mi hija Jessica está en México, muy lejos, y mi hijo Juan Pablo también está con compromiso cuando los hijos se casan y con su familia, y cada uno tiene su agenda y especialmente un domingo. Yo creo que el homenaje en este caso viniendo de una entidad a la cual, por más de que no me acerque mucho, le tengo un especial cariño, y yo creo que el profesor David va a dar fe de las veces que he intentado venir a hacer mi licenciatura. Yo quiero hacer una licenciatura en guaraní, no sé si la vida me va a dar el tiempo para hacerlo, pero de verdad me encantaría. Y trato en lo posible de enaltecer la lengua guaraní a través de
exposiciones también ya últimamente. Quiero contarles de que realmente para mí fue un honor muy grande estar en el Teatro de la Ópera del Cairo y en la Ópera de Alejandría, donde pisan artistas de la talla de Andrea Bocelli, los grandes artistas del mundo pisan ese escenario. Yo tuve la suerte, como una artista paraguaya, de hacer un concierto totalmente en la primera parte, solo con música del Paraguay y más del 50% del repertorio de canciones en guaraní. Yo creo que el guaraní es nuestro mayor tesoro, que tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo como a un niño. A un niño no se lo puede proteger, al niño se lo tiene que acompañar. Y creo que de verdad llega el momento también en que en el Paraguay tenemos que todos empezar a sentir que el sueño de un paraguayo es otro paraguayo, que el sueño de una paraguaya es otra paraguaya, que dejemos de soñar con las cosas que nos vienen de afuera, porque nosotros en Paraguay tenemos demasiado de qué sentirnos orgullosos. Tenemos una historia maravillosa que en vez de avergonzarnos nos tiene que servir para levantarnos de las cenizas, como lo hicimos en la guerra de la Triple Alianza. Yo me siento muy orgullosa de ser mujer y de descender de las residentas. Yo creo que la mayor fuerza del Paraguay, con todo el respeto que tienen los varones, está en la mujer. Y creo que nosotras las mujeres tenemos que ser más solidarias entre nosotras mismas, apuntalar el trabajo de otra mujer que está haciendo bien las cosas y por sobre todo hacer valer nuestro trabajo como mujeres. Trato en lo posible en mi trabajo todos los días de dignificar a la mujer paraguaya, de dignificar a mi familia, dignificar a mi sociedad y por sobre todo dignificar a mi país. Creo que el Paraguay tiene que proteger a sus mejores valores y que tenemos que desterrar la envidia definitivamente de nuestra sociedad. Es mi humilde aporte esta mañana, agradecer una vez más. Esto voy a colgarlo en el mejor lugar de mis recuerdos y como un aliciente para seguir trabajando en esta vida todo el tiempo que el Señor me regale, porque la vida es un regalo cada día. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que hago un TPM, a compartir a web con estas personas muy queridas también por nuestro pueblo, nuestra sociedad y muy destacadas. Muchísimas gracias, profesor David. Muchísimas gracias a todos los maestros, y a quienes de ya tu acerca comprendo de pasar cada día de nuestra vida. Bueno, con la entrevista, tu sabes que ahora y comer y agua sube a llevar a Minandú, Ecoque, Ibarete, Iguacare, para bien muy bien. Creo que esa es la dirección a la que siempre tenemos que apuntar, aquel espacio que tenemos enfrente y que aparece como un desafío y tenemos nosotros la capacidad de afrontar esas situaciones que a veces se nos presentan y sobrellevarlas y sobre todo salir victorioso de cada acontecimiento que nos toca, en este caso, en la vida del ser. Son como batallas que vamos sumando a nuestra vida, ¿no? Y siempre decimos que aquellos que se mueven, aquellos que hacen, por más que sean criticados, son los que hacen. Los que no hacen nada no tienen mucho que decir en la vida. Claro, lo respetamos, pero creemos que esta vida está destinada para los que se dedican cada día a hacer el frente. Bueno, este otro homenaje vamos a pedir en este caso a un compañero también que venga acá, que es Teresa Cardoso. Creo que Teresa es muy bien. Ya vamos a pedirle también vamos a pedirle a Teresa que nos acompañe acá con Nelson para hacer una parte. Y este es un homenaje para otro amigo, así como lo que estamos mencionando. Tenemos tanto tiempo también llevamos trabajando con ellos. Es acá nuestro querido amigo Luis Soldado de Bobby, director del diario Extra, que estuvo anteriormente en el diario Crónica, en el diario Popular, y él desde un comienzo siempre con una actitud extraordinariamente solidaria para con el Ateneo y más que para con el Ateneo, para con el Guaraní.
Nos tocó hacer muchos eventos con él. Recuerdo el tiempo que todavía estaba en el otro medio, que era popular. Habíamos hecho una inédita, un ciclo de casos de congreso que llegó a juntar muchas veces 3.000, 4.000, nunca olvidé un tema de la enseñanza guaraní, que siempre nos abrió la puerta y nos dio la mano. Así es que no creo que en este caso a lo mejor tenga que mencionar todo porque la lista es larga, así como bien lo decía Lisa, el G%, que en este caso nosotros valoramos. Quiero pedirle acá a Teresa Caruso, que es decana de nuestra directora, junto con Nelson Ortiz, puedan hacer la entrega al momento de este testimonio sincero, de gratitud para vos, en 30 años de Ateneo, que esto sea un poco un testimonio también de que sos parte de nuestra casa, así como Lisa, como Indy, como Pino, y que esto simplemente es una forma de decirle gracias por todo lo que nos pasaste la mano a favor. Bella y Sanarte, por su valioso incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, oye, Sole guaraní es Jaleco, la Lupate, como Valetereña de Abañi de Gore. Estaba para la Mora, Paraguay, y Estancia ya se veía en 2016. Ahora, oye, para Néstor, Bella de Diputación Valetereña que la tenía de cultura guaraní, la Guaraní de Guaraní. Se dedicaba a echar a Juan Pública
quizá está a sacar que se va a ahí de Acope, Guaraní, ella directora de la UESA. Ahora quiero pedirle para este siguiente homenaje, quiero pedirle a la profesora Edith, que es el Patricio de Llueve, a Violeta Federico de Jara Federico González de Torres Samín, a el lugar de Seguridad y Pregunta. Allí sí, en la cola de la veneno. Los últimos serán los primeros delante. Fue Jara, mi miniatura de Samín. A pedir conmigo de Jara, mi continuidad, porque ya llevo la ciudad de todos mis hermanos ahí. Topaba este y cuál es que ha tenido el club esta ala de compa apoyan el dinero haciendo por el cara que tu pedí allí y yo que la soba la vida culpable que te entrega nunca a todos los que lleve un día que te un día que para abrir ya eso en la terror hacer aquí te tengo que debe y pasar pero cosa con tú allá va yo como ir y sacar de policía de Guaraní o ni de el gran misionario esta vez que te realmente como ya viste gente apoya todo apoyo estaba en supe parece estar en la montaña ya coge está en el civil a mí mira tu niña y la otra recuerdo a mí como iba a ver tenía un ejemplo una vez ahora que como hija es apenas voy a ver porque está muy oficial en el movimiento porque ha tenido el mismo entonces, con este reconocimiento tan especial, tenemos que dejar de mencionar el vicepresidente de la Academia de Guaraní, y en ese sentido tiene una trayectoria extraordinaria, con todo el cariño que tenemos por nosotros, queremos hacer entrega de él. Mira, nada más y nada menos que a nuestra compañera Edith. Edith pasamos y tengo que ver una cosa que muchas veces la gente no sabe. Todos los cursos se hacen en lugares muy distantes. Ahí muchas veces ya está de Caguazón de Palacio organizando 12 kilómetros al cuartilamiento. Ahora yo vine para allá. Hasta ahí ya ven, o bien los juegos con el pueblo de Dios, la 40 kilómetros de Río está permitiendo ya. Hay que han formado muchos docentes, prácticamente todos los docentes que están viendo esta federación son egresados nuestros. Y creo que no hay una persona más indicada que ir para llegar a esta definición. Ada
Pepe ya posea, Pepe se nos amaña en
Nereide, o a ver, autoestima, de Perecoa, y la gente en Guaraní de Macapore. A ver, se puede ver Tereiche. Acapulco, a ver, se muy ilumina, se le pide con licenciada Alcira Aranda Figueredo. Ateneo en la persona de David Galeano con esta pertenencia Aranduca, pero ya joven pues. Oreja es porque es Avenida pertenencia autora. Somos 4 los coautores de este libro: el doctor Rafael Dendia, la doctora Rosalba de Dendia, Alcira Aranda Figueredo y yo somos los autores de este libro. Pero es importante mencionar así expuestamente qué es este libro. Este libro es la historia reciente del Paraguay, porque lamentablemente tenemos mucha gente, muchos jóvenes de 20 a 30 años más o menos que ya tienen ahora y no saben lo que fue la dictadura última que tuvo que sufrir y aguantar el Paraguay. Nosotros, la gran mayoría de los que estamos en este momento, fuimos perseguidos por la dictadura y estuvimos exiliados. Yo estuve 15 años exiliado como consecuencia de la persecución de la dictadura. Y hubo cosas muy relevantes, como por ejemplo, durante esa dictadura, relevante como la persecución al campesinado paraguayo, la famosa Pascua Dolorosa que se recuerda, en la que se describe en este libro, 4 libros, Orero Yucucuri, en manuscrito, está hecho a mano, con hermosas letras y con dibujos, ilustrados totalmente cada página. Era con un guaraní tradicional, un guaraní yopará. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Con autorización de los escribientes de esa historia, de la Liga Agraria Campesina o Ligas Agrarias Cristianas y de las escuelitas públicas, las escuelitas que formaron nuestros mayores porque se negaban ya a mandar a la escuela pública porque se le hacían lavado de cerebro. Pasamos a un guaraní académico, ese guaraní tradicional, ese guaraní yopará que tiene originalmente el libro, y luego pasamos al castellano, traducimos al castellano ese guaraní académico, observando estrictamente la fidelidad original del libro. Y ese es el libro que mi señor ahora le va a entregar en nombre de los 4 autores para la biblioteca. Del Ateneo que entregamos en la persona de David Galeano, un gran amigo nuestro y de la lengua guaraní. Muchas gracias por todo. Algo lleve te manmábape, andebe a reír según David Galeano. Agradecemos al profesor de utilidad y vamos a este último homenaje de grupo que estamos viviendo como decía hace rato, a todos los amigos, a todas las amigas que durante todos los largos años pasaron la mano. Y yo creo que es muy importante rescatar el concepto de la solidaridad por una sencilla razón, ¿verdad? Nosotros sabemos muchas veces que mucha gente o instituciones acuden a los medios y normalmente hay un compromiso romántico por medios. Nosotros hemos llegado a un nivel tan especial de trato con los que están acá hoy con nosotros, que nunca jamás nos
páginas, publicaron muchas actividades y nos dieron la posibilidad de trascender. Y eso es lo que hace más grande este trabajo. Nosotros podemos contar, en este caso lo hago para nuestros amigos que no lo saben, que el Ateneo, esta es la única casa que tiene Guaraní, no tiene Guaraní Goga. Nosotros lo hemos construido y esto procedió y procede de un sistema de autogestión, un sistema cooperativo muy interesante. Nosotros, esto demuestra a nosotros y a mucha gente que nosotros tenemos que estar defendiendo los otros, ¿verdad? Nosotros podemos, nosotros lo hacemos. Es siempre una pequeña parte de lo que nuestros alumnos aún en el concepto de sus cosas, más lo que comúnmente llamamos los diplomas, que en un momento total han venido acá y eso nos permitió comprar este terreno y construir este espacio. Y por otra parte, imagínense ustedes, nosotros tenemos 25.000 egresados, solamente el profesorado, tenemos más de 85.000 personas que estudiaron lo que llamamos el curso básico. Y lo notable en el caso es que nosotros administramos todo ese proceso, pasar a ser una institución muy grande, solamente con 6 personas rentadas. Son nuestros compañeros que están haciendo oficina y todos los cargos incluidos acá del director, de la directora, el secretario, la tesorera, nuestro secretario de Relaciones, nuestros síndicos, los mismos ejecutivos, son automóviles. Nosotros desde que se quedó la teníamos hasta hoy, nos cobramos un solo centavo por la cuestión del dinero. Como es una circunstancia tan especial, ustedes se dan cuenta, nosotros no con el mismo tiempo que de familia. El Ateneo es una gran familia, ¿verdad? Acá hemos pasado de todo y hemos siempre afrontado las situaciones de todo. Entonces, creo que vale la pena este comentario para demostrarles que nosotros no trabajamos por ideas, no trabajamos por vida. Y eso nos sostuvo y nos sostiene. Nos hizo fuerte y nos sigue haciendo fuerte. En ese sentido, aquí yo creo que bien vale la pena compartir siempre el tipo de reunión como esta, y sobre todo lo que vamos a tener en todas las casas. Nosotros vamos a invitarles para que la casa a la familia y poder pasar un lindo momento. Eso es lo que al final a todos los amigos que vienen acá, nuestros profesores y directores que vienen tan lejos, esa misión sagrada. Primero nosotros cada mes, llueva o no llueva, venga una tormenta, no lo que siempre decimos, al fin del mundo no puede parar. Pero mensualmente acá el primero mismo nosotros nos reunimos y trabajamos en esto. Y es que con ese comentario por medio, vamos a este último homenaje, y no por ser el último, va a pasar a ser el primero para nosotros. Quiero invitarle en este caso de manera muy especial a un amigo común que tenemos, que es el doctor Salomón de Arreco, que pueda pasar. Creo que ya el doctor Sabino Bernal también pueda acompañarnos en este momento. Sabino Bernal es la directora de Rodríguez Cero. Para este último homenaje de este día, para una persona también demasiado importante, destacada, más todavía en juegos sin fútbol, una especialidad, que es el canto lírico, como en este caso, es el caso particular de nada más y nada menos que el niño Maldonado Salud, un paraguayo destacado, que ha recorrido también muchos lugares y cada uno de sus lugares supo darle un sitio más digno a nuestro arte, a nuestra música y sobre todas las cosas algo tan especial. La familia Monaco Guaraní no deja de ir, pero compartir la comunidad de Guaraní, como varias de Guaraní de Pueblo Fidel. Entonces, querido digno, este es un testimonio muy especial, así como en el caso de nuestro invitado de hoy, como Lisa, como Centro, como Trino, tenemos que sientan el calor y el afecto de toda esta gente. Cuando acá visitamos a cada uno, sencillamente para que sepa que poco más un café para llegar. Y es un homenaje nacional. Nuestros alumnos, nuestros egresados saben de esto. Creo que les digo lo más importante también. Creo que en este caso al doctor Salomón, que pueda pasar, que pueda dirigir unas palabras a Silvia.
Ese cuando hay Escuela Nacional de Comercio ahí vino ahí presidente de la Comisión de Agricultura del País. Estamos a apoyo, voy a verificar el niño más práctica fue tenía que era la orquesta de ganado. Gilberto Samán, ya tenemos al grupo, al Berniza, la Reis. Pero por ejemplo, por la serenata, para que certo per un pensare a quello che deve essere di causa anche la representazione bueno, yo lo que quiero es agradecer a la esta distinción que nos otorgó para entregar el diploma de San Juan. Cada diseña que el niño de hambre es una vuelta de coraje a una comunidad con coraje en el social humano. Entonces, algo de peregrinación, o papel, o tiempo, de quienes difunden, quienes trabajan por el guaraní, porque se considera un amigo solidario del idioma. Ahora
no hay. Pues me parece lo mejor que tiene este país, es el idioma guaraní. Y entonces, yo tengo que venir también a incluirme, a llenarme de guaraní, porque admiro y quiero mucho. Estuve el maestro San Juan, solía recordarse con Ernesto San Juan, que en cierta oportunidad se fue con nuestro campo a San Pablo, junto a un señor estudioso del idioma guaraní y preocupado por la extinción del idioma guaraní. ¿Por qué preocupar? Y ellos trataron ahí. Yo creo que, como San Juan, Ernesto San Juan dice siempre que las modificaciones idiomáticas tienen que venir del pueblo a la academia y no hacer como se hizo un cierto libro de cantidad que hizo y perjudicó mucho a la lengua guaraní. Siempre se llama nada. Entonces, pues ya yo hablé del pueblo y igual nada. Allí más de los la guaraní, y completas no es lo que es lo que es. Entonces, humana mitad, oye, abuela guaraní, oye, castellana, oye, ya me llama vergüenza, oye, jubido a tener la madre, oye, yo perdí. Está, oye, vos sabés, se oye de la teña, qué frío que te queda guaraní. De 40, ahora, si es una cosa más dulce, lo que más se puede querer en este país es el idioma guaraní, la cosa más rica que tiene este país. Y pese a nada bien, el papel militante vamos a hacer más la guaraní y mañana de luz, porque este coño militante en la campaña de los hombres hasta Medellín, si veo de cómo le digo la guaraní, pues la estrella. Y bueno, mi gratitud al compañero a mi querido hermano, el doctor Arturo Maldonado, que está aquí presente, a la licenciada María Fátima Villar, a todos los que están aquí presentes, el doctor a la audiencia de Radio Mil también, mi horario de programa es ahora. Así que estoy también pensando, en este segundo ya voy a estar ahí en la radio. Muchas gracias a todos por la atención y gracias a David, gracias a la señora por haya recibido del licenciado, del doctor de idioma guaraní, muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, yo creo que nos podemos pasar un momento más lindo que este, y por la distancia, muchas veces no tenemos otra oportunidad que hacerlo el día domingo, que como les decía, el día de los hermanos, todo lo demás cuesta a veces reunirnos entre todos en otro día que no sea el congreso. Esta invitación tan especial para ustedes. Y acá me acaba de decir la profesora Zuma y ya la debo a la querida Lía Luisa preparada. Yo creo que esto es algo para nosotros lo máximo, ¿verdad? Ya tuvimos la oportunidad de recibir una serenata de ella en ocasión del homenaje que le habíamos hecho al doctor Benjamín y ahora ella nos vuelve a honrar con esta distinguir, con esta serenata que ella está dando. Muchísimas gracias. Lo menos que puedo hacer es devolver lo que desea hacer tan deseado homenaje que me dan esta mañana. Y con las canciones mi deseo de que también, aprovecho el momento que lo acabamos de Teófilo, que todos los autores deseamos también tener una actividad que sea fuerte junto a ustedes en esta querida trabajo asociado. Quiero cantar todos con nuestra canción de vida. Ibaga ya es que se una y puri para ese valle.
baño y sabe si. Así que esta letra y música de esta servidora a ustedes, a mí me gusta definirme más que como cantante o intérprete, como una artesana de la canción para mí. Esperanza mía, te debo amarrar, me inquebrantable, me encadeno a ti, para que la pena nunca pueda entrar a matar mis ganas de luchar sin fin. Como te amo tanto, tierra guaraní, por eso el dolor desgarra mi ser al ver cómo mienten y roban sin piedad. Los que prometieron tanto hacerte el bien solo te hacen mal. Donde llevarán nuestras esperanzas, donde guardarán el bien mal habido, privando a tus hijos de salud y paz. Donde seguirás y la vida es bella cuando se hace bien, cuando lo ganado con trabajo honesto es la pura miel. Pura hita. Ay, el gran que no fue, te